Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de sistema con ecuaciones cuadráticas, pero resolviendo sistemas de ecuaciones. Hay que hablar un poco de sistema de ecuaciones, cómo resolver los sistemas de ecuaciones, pero que sea cuadrática o que no sea cuadrática no difiere mucho. Vamos a profundizar en esos detalles, pero antes de resolver algunas funciones cuadráticas, ver cómo se resuelve un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, como el nombre lo dice, es un conjunto, vamos a decir, voy a usar números mejor, para no enredar con letras, es un conjunto de ecuaciones, ejemplo 5x menos y igual 0, pero estos conjuntos yo los quiero juntar en un solo término. Pues de ahí viene el nombre sistema, porque es más de uno, y solamente se va a regir porque son ecuaciones. Entonces, por este lado tengo una ecuación verde, tengo una ecuación naranja, y lo que yo espero es, o ya entiendo, que de cada ecuación hay una cierta solución, hay un cierto conjunto de soluciones, tanto para el dominio como el recorrido. Un ejemplo va a ser para todos los reales menos tanto, o podemos poner, imaginemos, para todos los x menores que 0 o igual que 0 y el i mayor que 0 se cumple. Esa va a ser nuestra solución del verde. Y el naranjo va a tener otro conjunto de soluciones. El problema es que al hacer sistema de ecuaciones, yo lo que quiero es que compartan exactamente las mismas ecuaciones. Por lo tanto, ya no puedo yo trabajar por ecuaciones por separado. Porque al trabajar por separado, no estoy encontrando la solución del sistema, sino que el caso particular de cada ecuación. Y para eso tengo que juntar estas ecuaciones. Y hay tres métodos. El de igualación, sustitución y reducción. ¿Ya? El de sustitución, que es el más habitual que todos ocupan, es dejar despejada una de las variables en una ecuación. Ejemplo, la i, que es más fácil. Ahora que tengo despejada esa i, la sustituyo en la otra ecuación. O en otras ecuaciones si hay más de una. De esa forma, lo que me va a quedar, si la sustituyo donde había un i, lo reemplazo por 5x, va a ser una ecuación donde solamente me va a quedar con una variable x. Y ahí puedo obtener el valor de la solución, pero en x. Y ahora ese valor de x tendría que reemplazarla en una de las dos ecuaciones para encontrar la solución. Por eso se llama el método de Profe, sustitución, ¿sí? ¿por Ah, qué me le dio equivoqué, menos sí, 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 4? sí, sí, me equivoqué, estaba pensando en otra, estaba sumando nomás, puse un 7. 10 menos 3, 7. Ahí está. Estaba pensando en el 7. Ahí. Entonces, al sustituirlo, viene el nombre de sustitución. Pero tenemos que despejar una de las variables. Ese es un método. Entonces, despejar una de las variables, sustituirla en las otras ecuaciones para obtener el resultado que se espera de una de las variables. El primer método, que es el método de sustitución. El otro método, el de igualación. El método de igualación se parece al de sustitución, pero la diferencia es que despejamos la misma variable en las dos ecuaciones. Ejemplo, una de las variables la tenemos que despejar. Va a ser 3x menos 6 partido en 2. Ahora que tenemos despejada la misma variable, puede ser x o puede ser y, lo que vamos a hacer es igualar. Por eso se le conoce como sistema de igualación. Ya que son exactamente el mismo i, o espero que sean el mismo i, tienen que ser exactamente iguales a esto. 5x igual a 3x menos 6 partido en 2. Y lo vamos a dar cuenta que vamos a obtener el mismo resultado.
Con ese resultado, con ese valor de x, o lo reemplazamos en la primera o en la segunda ecuación, en cualquiera de las dos, y podríamos obtener el valor del y. Entonces, la diferencia entre el sistema, cómo resolver por sustitución o igualación, es que sustitución solamente despejo en una de las ecuaciones, mientras que igualación tengo que despejar la misma variable en las dos o en más de ecuaciones, hay 3 o 4. ¿Ya? Y el último, el de reducción. El sistema de reducción, el más habituado que yo ocupo, no quiere decir que el que más se ocupe, realmente depende mucho de los sistemas de ecuación. Uno va viendo el sistema de ecuación y a medida que está practicando, que hace mucho ejercicio y resuelve muchos sistemas, se da cuenta cuál sustituye, cuál es mejor y cuál no. Cuando son sistemas de ecuaciones muy simples, lo más habitual es el ocupar el de reducción. ¿Qué significa reducción? Es que vamos a restar, es la idea, o hay veces que vamos a tener que sumar las dos ecuaciones. ¿Cómo se hace eso? Primero, tenemos que observar los términos que acompañan a las variables y decidir a cuál de las dos variables es la que vamos a eliminar. En este caso podemos centrarnos en el caso del y. ¿Por qué? Porque es más fácil obtener que las dos sean iguales. Basta con que la de arriba se multiplique por 2 y son iguales. Mientras que si hubiera sido por el x, era más difícil porque no tenían el mínimo común múltiplo. Habría que multiplicar a la primera por 3 y a la segunda por 5. Solamente por eso vamos a decidir usar el y. Si multiplicamos la primera ecuación por 2, lo que vamos a obtener va a ser esto. Y ahí está lo que yo había dicho, que ahora recién estos dos se parecen. Por lo tanto, vamos a restar. ¿Cómo restamos? Los x con x, los y con y, que me da 0, y los números con números. Si hubieran x cuadrado, los x cuadrados con x cuadrado, los y cuadrado con y cuadrado, y así sucesivamente. Recuerden que hay un menos, por lo tanto cambia el signo de todo lo que está debajo, es como cuando nos enseñan a restar. Y nos queda exactamente la misma ecuación. Este método sirve cuando se tiene muchos términos, o simplemente se puede ver como el patrón que tienen en común, y basta multiplicar por un número para que se pueda eliminar fácilmente una variable. Pero, vuelvo a decir, cada método sirve para resolver de mejor manera ciertos problemas en particular. Hay veces que sale mucho más fácil por sustitución, otros por igualación y otros por reducción. Por eso tienen que manejar muy bien los tres sistemas. No quiere decir que nunca se va a poder resolver uno solamente por igualación. No, se puede resolver con los tres métodos. Todos los sistemas de ecuaciones se pueden resolver con los tres métodos. Pero uno va a ser más largo que otro dependiendo del problema en sí. ¿Ya? ¿Y cómo saber cuál es el que sea más conveniente? En la práctica. La teoría todas la saben porque recién hablamos, pero en la práctica. Al fin y al cabo, el que les va a decir cómo saber cuándo aplicar y cuándo no. Ahora, hay videos en el semestre pasado en el cual, en el curso, no me acuerdo en cuál, hay un curso de matemáticas, elementos de la matemática, que es unos videos completos sobre esos tres métodos, con harto ejercicio, por si quieren practicar eso. Ya que el sistema de ecuaciones se aplica para todo. Ya estamos dentro de la segunda unidad del curso. A esta ecuación a este sistema de ecuaciones le llamamos cuadrática porque aparece un término al cuadrado, así de simple. Si no hay términos cuadrados, es un sistema de ecuaciones lineal, porque estarían todos de grado 1, pero al estar este ya término cuadrático se genera una función cuadrática, un sistema de ecuaciones cuadrático. ¿Ya? Podríamos usar el de
Vamos a profundizar primero el de sustitución. Ya tenemos despejada una inconscientemente en la segunda, el i. Ese i lo podemos reemplazar en el primero. Y obtendríamos x menos x cuadrado menos 1 igual a menos 1. Podríamos sumar más 1 en ambos lados. Y resolver el sistema, esta variable. La única forma que dé 0 es que o el x es 0 o que el x es 1. No hay otra opción. Esa es una de las diferencias que tiene una función cuadrática, que lo más probable es que, como es una cuadrática, dé dos soluciones y no solamente un valor. Ya. Hay veces que sí y hay veces que no, depende del discriminante de la ecuación cuadrática. Ahora, esos ¿Profe? valores de x, sí. Le puedo preguntar, ¿el x igual a 0 y el x igual a 1 está unido por un conectivo o i? Es bien fácil, mira. Piénsalo como tú lo estás diciendo. ¿Qué significa esta ecuación? Que puede ser este y este al mismo tiempo. ¿Tiene que ser 0 y 1 al mismo tiempo? ¿O tiene que ser 0 o el 1? ¿Puede ser los dos al mismo tiempo? No, no puede. Nunca puede un número ser dos valores al mismo tiempo. Gracias, profe. ¿Ya? En los conjuntos de elementos podemos ahí usar intersección. Solamente ahí podemos usar intersección. Pero el i nunca lo podemos usar en dos elementos. No podemos decir el número que estoy pensando es el 4 y el 8. No, es un solo número. O es el 4 o es el 8. Entonces, al reemplazar en la segunda ecuación, que es la más fácil, lo que vamos a tener es que el i, cuando el x vale 0, vamos a ponerle cuando el x es igual a 0, entonces el i es igual a 1. Y cuando el x es igual a 1, entonces el i es igual a 2. Y esas son las soluciones. No hay más. Si yo reemplazo por otros números, no me va a dar. Puede que cumpla una. Ejemplo, si el x vale 3, puede ser 3 menos 4. Ejemplo, el x igual 3 y el y igual 4. Para que me dé el menos 1. Pero al reemplazarlo en la otra, no me va a dar. O puedo encontrar un valor que cumpla la segunda, pero no va a cumplir la primera. Entonces son solamente estos dos valores los cuales resuelve las dos ecuaciones, resuelve el sistema de ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Otro método, porque ese es el método de sustitución. El método de reducción. Restar simplemente, pero fíjense que cuando resto, el i se parece, tiene un 1, pero están con signo cambiado. Entonces, en vez de restar, basta con que yo sume. Porque si sumo los x, me va a quedar x. Si sumo los y, me va a quedar 0. Al otro lado los x cuadrados. Y me va a quedar el 0. Por si acaso, es un detalle bien importante que cuando hagan el método de reducción, todos los x tienen que estar juntos. Si esto hubiera sido un x, tenía que haber pasado para el otro lado primero. ¿Ya? Pero como era un x cuadrado, podía estar separado. Pero vuelvo a decir, si aquí hubieran tenido términos que estaban sumando en este lado, tenían que dejar todo hacia un lado. Por eso se recomienda un paso más en el método de reducción, que es dejar todo hacia la derecha o todo hacia la izquierda, para que ustedes puedan visualizar esos detalles. Dejar todos los términos hacia un lado, para que cuando ustedes resten o sumen, realmente se den cuenta que es el único x que no se va a eliminar con ese. Entonces me va a quedar x menos x cuadrado, los y se van,
y los 1 se van, los números. Y me va a quedar exactamente la misma ecuación, los mismos valores de x, vuelvo a sustituir en una de las dos ecuaciones y obtengo el valor del y. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces no es tan difícil hacer sistemas de ecuaciones. Si se aprenden bien cómo cada uno, yo creo que a esta altura por enseñanza media tiene su sistema, igual de sustitución, igualación o reducción, pero yo los invito a que ocupen más de uno, que ocupen los tres, que cada vez que hagan un ejercicio hagan los tres, porque es la única forma que van a obtener la práctica y se van a dar cuenta cuándo conviene y cuándo no otro sistema. ¿Ya? El siguiente problema voy a eliminar acá esto. Este que está acá. Es un sistema sí, de ecuaciones, porque son dos ecuaciones, y es una de estas es cuadrática, por lo tanto es un sistema de ecuaciones cuadráticas. Si no hubieran términos cuadrados, sería un sistema de ecuaciones lineales y se hace exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué entendemos? ¿Cuál es la diferencia? Que en una cuadrática van a haber dos soluciones, porque a lo más puede ser una o ninguna, porque va a depender mucho del discriminante de la función cuadrática. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Yo voy a usar el de reducción por el hecho de que automáticamente yo veo que hay dos términos que son iguales, en este caso el y, que se comparten exactamente en la misma ecuación. ¿Podría despejar una y sustituirla en la otra? ¿Podría igualarla a las dos también? Entonces, reducción o igualación es exactamente como los mismos pasos. A lo que voy. Si usara el sistema de igualación, tendría que despejar la variable que ya observé en ambas ecuaciones y igualarlas. De esa forma me va a quedar que 2x cuadrado es igual a 3x menos 2. Y tendría que dejar todo hacia un lado y me quedaría ese sistema de ecuaciones, esa ecuación cuadrática. Mientras que el de reducción podría hacerlo también. Cuando yo resto, no quiere decir que sea desde el primero menos el segundo. Puede ser al revés, desde la segunda ecuación hacia la primera ecuación, para cambiar el signo. Eso me quedaría un 2x cuadrado menos 3x igual a 2. Ya. Sí. Y podría entonces ahí yo solucionar el problema. Profe, me perdí, sí. porque puso 3x menos 2, ¿no sería más 2? En la ecuación 1. Espera, ¿por qué? Espérate. Acá. Ah, sí, ahí yo me equivoqué. Ahí. Es que también me di cuenta porque cuando hice el de reducción me salió el 2x cuadrado, por eso me quedé callado un rato, el 3x y me quedó ahí el 2. Porque con reducción me salió inmediatamente y me di cuenta que es el cambio de signo del 2, que el otro no coincidía. Estaba buscando dónde está el otro, pero tú te diste cuenta que era el cambio de acá, del 2. De las dos formas tengo exactamente la misma ecuación. Y ahora tengo que resolver la ecuación cuadrática, que ya sabemos resolver ecuaciones cuadráticas. Va a ser en este caso, menos b, que sería un 3, más menos 9, menos 4ac. 2, 2, positivo. Partido en 2a. Y las soluciones que van a hacer va a ser 4 por 2 es 8, por 2 16, más 9 25, en raíz 5. Saco el 25 y me queda ahí. Las soluciones posibles serían 8 dividido en 4, que es x2, y el menos
un medio. Y ahí tendría yo la solución de la función de la ecuación cuadrática que sostuvo. Ahora reemplazaría cada uno de esos x en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el valor del y. Y obtendría la solución del sistema de ecuaciones cuadrático. Pero fíjense, de nuevo el mismo patrón. Obtuvimos una ecuación cuadrática en la cual vamos a tener dos soluciones y en cada una de estas tenemos que reemplazar para obtener el otro valor del y. ¿Ya? Ahora podríamos hacer esta. Que no vamos a alcanzar a hacer todas. Imaginemos que tenemos esa ecuación. Nosotros queremos resolver este sistema de ecuaciones cuadráticas. ¿Es un sistema de ecuaciones? Sí, hay dos ecuaciones y hay término al cuadrado, por lo tanto es un sistema de ecuaciones cuadrático. Ahora, si nos damos cuenta, dentro de cada paréntesis se va a generar un x cuadrado y un y cuadrado, y un término de x y un término de y. Y en la segunda ecuación solamente tenemos términos de x y de y. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos de cierta manera primero desarrollar la primera ecuación. Aquí no podemos usar sustitución, ni igualación, ni reducción, sino que primero trabajar un poco las ecuaciones para observar realmente los términos que hay. A lo que voy. Que de la primera ecuación los quedaría de este estilo. El segundo paréntesis los quedaría de esta forma. Y podríamos pasar el menos 90 hacia el otro lado. ¿Ya? Y la segunda ecuación es simplemente 2x más y igual a, podríamos pasar, ahí, igual 0. Tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Si nos damos cuenta, hay más términos de lo que uno espera, porque está el x cuadrado, están los términos x, están los términos y cuadrado, los términos y todo lo demás que es número, constantes, parte numérica. Entonces, podríamos sustituir uno dentro de la otra, pero no va a ser la gran diferencia. Pero se podría sustituir uno de los términos. También podríamos igualar, pero de igual manera nos va a quedar una ecuación muy compleja. O también podríamos reducir. Y de las tres formas vamos a tener una ecuación que no va a salir una solución como que los que estamos habituados. No va a salir una ecuación muy simple. Porque se va a seguir habiendo términos cuadrados, tanto de x como y. Si usamos reducción simplemente, vamos a sumar. Simplemente sumar. Me va a quedar que la solución va a ser x cuadrado 16x más 9 más y cuadrado más 19y más 9 elevado al cuadrado, este está al cuadrado, menos 90 más 6 igual 0. Entonces fíjense que lo único que hice es sumar ese 2x más ese 18x negativo, que me dio menos 16. Sumé este y más ese 18y positivo, que me da más 19. Y sumé este más 6 al final para dejarlo ahí con el más 6. Ahora, fíjense que lo que pasó acá fue, voy a quitar los colores, que lo que cambió fue el término
el término que se generaba al multiplicar este término en común del binomio. Ese término y ese término cambiaron. A uno le sumé más 2 y al otro le sumé más 1. Y dependiendo de su signo, disminuyó o aumentó. Fue lo único que cambió, más ese 6 que estaba sobrando ahí. Pero fue lo único que cambió de la primera ecuación. Por lo tanto, la primera ecuación, yo puedo tener de nuevo un binomio al cuadrado. Pero ese binomio al cuadrado ya no va a ser el mismo, ya no va a ser menos 9, para el caso del x, sino que puede ser menos 8, porque la única forma que me dé el 16 negativo. ¿Ya? Pero, para yo formar eso primero, para formar ese término, tengo que sumar no 9 cuadrados, tengo que sumar otro número, que sería el más 8 al cuadrado, pero como agrego el más 8 al cuadrado, tengo que restar el menos 8 al cuadrado. Acuérdense que habíamos hablado de eso como un cero conveniente. Y lo único que estoy haciendo, voy a eliminar los colores, es que hago aparecer este término que es un cero. Es un cero, no afecta a la ecuación por si acaso, es un cero. Estoy escribiendo exactamente la misma ecuación, pero estoy agregando ceros. Y aquí agrego otro cero. ¿Por qué hago esto? Aquí hay otro cero que estoy agregando después del i. Porque uno de esos términos del cero es el que me va a formar el cuadrado de binomio. Lo que está en rojo es un cuadrado de binomio. Ya no vamos a profundizar tanto en que se den cuenta de eso porque ya lo hemos visto, fue evaluado, entonces ya deberían manejar cómo obtener un cuadrado de binomio. El primero es simplemente el x más 8 al cuadrado. Puedo juntar estos dos términos porque son números, es un 81 menos el 64, que me daría 17 positivo. Me equivoqué con el lápiz. Porque 9 al cuadrado es mayor que 8 cuadrado. Me dará un 17. El segundo paréntesis rojo, ese círculo rojo que hice, me forma otro cuadrado, pero de i. El primero era negativo, me había equivocado bien el signo, era un menos 8. El segundo va a ser 19 medios al cuadrado. Y podría restar el resto, que me sería el 19 dividido en 2, que es 9,5. Por 2, a ver. Ya me quedaría igual. Yo estaba pensando en cómo escribir el número de mejor manera. No lo puedo escribir de otra manera que no sea un 9,5. Entonces simplemente sería el 81 del 9 cuadrado menos el 9,5 al cuadrado. Que eso como solución me estaría dando menos 9,25 negativo, ya que el 19 dividido en 2 es mayor al cuadrado, menos estos dos términos que están acá, que me daría un 84. Alguien puede decir, pero ¿por qué no juntó todos los términos tiro? Sí, pero acuérdense que al principio era para que se dieran cuenta de la suma, de dónde salía. Hay gente que lo hace de otra forma, y también es válido, que lo que hace es sacar de este número que está acá, sacar cuánto le falta para formar el cuadrado, que es exactamente lo mismo. Recuerden que yo tengo que enseñar la forma como más visual, que todas las personas, por lo menos la gran mayoría, entienda, y era simplemente que pasar de acá a acá, lo único que se agregó fue un 0.
pero ese 0, porque es el mismo número restándose entre sí, es un 0, el único que quise aparecer acá, entre medio, pero uno de los términos va a formar el cuadrado. Y el otro va a restar o sumar al término que me está sobrando, al 9 al cuadrado. Ahora puedo juntar solamente todo lo que es número. Me quedaría un x menos 8 al cuadrado, más un y más 19 al cuadrado, y tomar todos los términos, que serían el... Profe, 80, ¿sí? no me queda claro de dónde sale el más 17. El más 17 saldría de acá. 64, 81. El 9 al cuadrado, que es 81, menos, porque hay un menos ahí, 64, que me da 17. Es que lo había hecho con el menos 8 al cuadrado, lo saqué. Gracias, profe. No, pero tiene que ser con el menos, pues, si está restando. No, pero pensé que le había cambiado el signo. Al estar al cuadrado. Bueno. Entonces, si tomo los términos totales, que me va a ser el 17, le resto 9.25 y le resto 84, me estaría dando un total de menos 76,25, pero lo dejo al otro lado positivo y me quedaría ahí. Y ahora la pregunta es, ¿qué es esto? Y esto es una ecuación que se entiende como la ecuación de una circunferencia. Entonces la solución del x y el y van a ser los valores del perímetro de la circunferencia que cumplan esa condición. ¿Ya? Es un caso bien particular porque este es bien raro porque no da una solución como nosotros esperaríamos con un solo número. No. Sino que un conjunto, estamos diciendo que el x puede tener un valor restándole con 8, pero que al sumarlo con este me dé 76,25. Y hay muchas probabilidades, muchos números que van a dar. ¿Ya? Pero después lo vamos a entrar más en este, pero este simplemente es la solución de una ecuación cuadrática, de una circunferencia. Es una circunferencia que no está centrada en el origen, sino que está en 8 y en menos 19,2, con un radio de 76,25. Ese es el radio al cuadrado. Y todos esos valores xy, todos estos puntos xy, son los que resuelven la ecuación. ¿Ya? Ahora. Profe, ¿Sí? entonces la respuesta para este sistema de ecuaciones sería lo que está ahí en el cuadradito, que va en el rectángulo. Uno puede decir, porque siempre te dicen argumento y tú dices bien simple. La solución son todos los pares xy de la circunferencia. Si saben que esto es la circunferencia. O si no, decir, en vez de circunferencia, decir, son todos los valores de los pares xy que resuelven esta ecuación. Ok. Gracias. Eso es todo. Hay unos par de ejercicios más que los pueden resolver ustedes. Yo se los dejaría a ustedes como tarea, el 4, para que piensen. El 5, el 6 y el 7. No son largos, fíjense que yo es porque me centro y algunos lo hice con más de un método, pero es centrarse más o menos en explicar, porque realmente fueron 3 líneas. Yo con una línea de acá, 2 y 3 obtuve resultados. Pero ya también entramos en algo que es el orden. Tienen que ser sumamente ordenados en estos tipos de problemas, porque van a haber tantos términos que no se van a dar cuenta y puede que se les pierde cierta información. Hasta a mí me ha pasado. Ustedes recién vieron que un cambio de signo puede cambiar todo. Ahora lo que vamos a hacer es, nos dice que encontremos el conjunto solución de esta inecuación. ¿Es una inecuación? Sí, porque hay una desigualdad.
Y tenemos que encontrar que todo esto sea mayor o igual que 0. Ya está separado, ya inmediatamente sabemos lo que hay que hacer. Pero lo primero que hay que observar son las restricciones. Que este término no puede ser 0, que este término no puede ser 0 y que esto que está dentro no puede ser negativo. Son las restricciones del sistema al iniciar. Que el x a la cuarta no me puede dar 1. O lo que quiere decir que el x no puede ser ni 1 ni menos 1. Es como un x cuadrado, pero está a la cuarta, da igual. Que la segunda función cuadrática, que sea x cuadrado más x, 2x más 5, no sea 0. Pero lo vamos a dar cuenta que cuando calculamos el discriminante, el b cuadrado menos 4ac, porque este es el discriminante de la solución de la función cuadrática de esta ecuación, va a dar negativo. Fíjense que es negativo inmediatamente. Por lo tanto, no tiene solución. Acuérdense que habíamos hablado de eso de la función cuadrática. ¿Qué pasaba cuando era negativo? Que la ecuación cuadrática nunca toca el eje X. Y es positiva porque está con un número positivo. Por lo tanto, esta función nunca toca el eje X y está sobre arriba. Por lo tanto, nunca va a ser 0. Entonces, realmente esa función cuadrática no tiene restricción porque nunca va a ser 0, ni negativa. Pero sí el primer paréntesis, el x a la cuarta menos 1, sí podía ser, no puede ser ni 1 ni menos 1. Y ahora los tenemos que centrar en la raíz. Lo de adentro no puede ser negativo. Tiene que ser sí o sí, estrictamente, no estrictamente puede ser 0, pero tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, fíjense que cuando el x es positivo, para mayor que 0, para números mayores que 0, el valor absoluto se va. Por lo tanto, me quería un x cuadrado. Y eso como solución me dice que el x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, el x es del x igual a 1 hacia arriba. Sería una solución. Para los x que son positivos. No puede ser 0, hay algo. ¿Por qué? Ejemplo, si fuese 0,5, si ustedes reemplazan, me quedaría un 0,5 por un 0,5. Y eso me da 0.25 menos 1 y me daría negativo. Entonces son números mayores que 1, resolviendo la ecuación. Y el segundo caso es cuando el valor absoluto era negativo. Por lo que estaba dentro del valor absoluto, cambia de signo. Y me quedaría un x cuadrado menos 1, 0. Y de esta forma, yo lo que obtendría sería simplemente ¿cuánto me estaría dando? Menos x cuadrado igual a 1 o x cuadrado menor que menos 1. Y me voy a dar cuenta que ningún número lo cumple. No hay ningún término que sea negativo que vaya a cumplir esa desigualdad. ¿Qué significa eso? Que si, ejemplo, el x vale, vamos a suponer, menos 2, que es un número negativo, si el número vale menos 2, el valor absoluto lo convierte en positivo y me quedaría menos 4 menos 1, negativo. Si vale menos 1 me va a dar exactamente igual. Y si son números menores que entre 0 y menos 1, ejemplo el menos 0,5, que son números muy especiales, también me va a dar negativo. Siempre me va a dar negativo. Esta multiplicación siempre me va a dar negativo. Siempre. Porque voy a multiplicar un número positivo, porque está en valor absoluto, por un número negativo. Y siempre me va a dar negativo. Y aunque yo ponga el 0,
hay un menos 1 después restando. Por lo tanto, esta ecuación nunca va a tener solución por los números negativos. Entonces, la restricción de esta raíz es que el x tiene que ser sí o sí mayor que 1. Entonces, fíjense en algo. Profe, Sí. disculpe que lo moleste. Es que me perdí al final. ¿Qué pasó con el x cuadrado más 2x más 5? Nunca da 0. Ok, entonces podemos resolverlo igual, da lo Porque- mismo que... Porque cuando yo resuelvo esto, me queda menos 2 más menos 4, menos 4 por 5. Y esto no lo puedo resolver. Es negativo. Y acuérdate qué pasa cuando el discriminante es negativo. No tiene solución. O en Ujú. palabras muy simples, nunca toca el eje X, nunca hay raíces, no tiene raíces. O sea, Nunca se hace cero. son soluciones que no están en los reales. No, así, el discriminante. El discriminante es una solución que no está en los reales. Pero lo que te dice Ok. es que esa ecuación, siempre es positiva. Eso es lo que te dice. Ah, ok. Ya. Porque el número que tú pongas te lo va a dar positivo siempre. Entonces, en ese caso no habría restricción. No, pues no hay restricción. Ah, ok, ya ahora entendí. Gracias, profe. ¿Ya? Si ustedes reemplazan con un número negativo, acá ejemplo el menos 10, le va a quedar 100 menos 20 más 5, positivo. Un número negativo, porque los positivos siempre, ahí uno observa que con positivo siempre es positivo, pero un número como el menos 1 también va a dar 1 menos 2 más 5, positivo. Y con números más pequeños sigue dando positivo. Y eso pasa porque el discriminante era negativo. Nunca toca el eje X. Ahora, de este término, de X a la cuarta, tuvimos estas dos restricciones. Y de la raíz obtuvimos esta restricción. Por lo tanto, él tiene que cumplir las dos. Por lo tanto, este X menos 1 ya no tiene sentido. Porque el que manda es que el X sea mayor que 1. Tenemos que hacer cruzar las intersecciones, de las restricciones de todo, porque son restricciones. Por lo tanto, la restricción total para comenzar el problema, es X mayor que 1. No puede ser 1 por la restricción de abajo. Entonces son para X mayores que 1. Esta ecuación tiene sentido, toda esta ecuación tiene sentido cuando el X es mayor que 1. Para un X menor que 1 no tiene sentido. Ejemplo, para el 1, abajo se indetermina. Para 0,5 esto me da negativo. Para números negativos esto me da negativo. Entonces tiene que ser mayor que 1. Ahora, lo que tengo que hacer, nos damos cuenta que tenemos esta forma. Tenemos un paréntesis A, un paréntesis B, partido en un paréntesis C, un paréntesis D. Y los piden que sea mayor que 0. Entonces nosotros ya sabíamos el sistema de cuándo esto se va a hacer positivo o negativo, cuándo el otro se va a hacer positivo y negativo, y vemos el valor de verdad. De todas las veces que habíamos hecho estos tipos de problemas, porque están multiplicándose y dividiéndose entre sí. A lo que voy es, y sabemos que sí o sí el X es mayor que 1. Por lo tanto, como antes yo ponía acá el X0, ya no tiene sentido poner el 0. Porque el mínimo es el 1. Nunca va a ser el 1. Va del 1 hacia allá. Primero, el más fácil de ver. El X a la cuarta menos 1. El X a la cuarta menos 1, para números mayores que 1, es siempre positivo. No tiene 0. El segundo, el X cuadrado más 2X más 5. Para X mayores que 1, es siempre positivo. No tiene un 0.
para el raíz de x por el valor absoluto de x menos 1, para mayores que 1, porque acuérdense que tiene que ser mayor que 1, el valor absoluto es positivo. Entonces puedo sacar ese valor absoluto, puedo multiplicar y me quedaría un x cuadrado. Y me doy cuenta que siempre me va a dar positivo. Y el último que me falta comprobar es el x cuadrado menos 15x. ¿Cómo yo sé que es x y no valor absoluto? Porque tiene que ser mayor que 1, positivo, más 56. Y acá está la duda. Es este. Vuelvo a decir, eliminé el valor absoluto porque el x está obligado a ser mayor que 1. Por lo tanto, el valor absoluto se va. Encuentro los x, encuentro las raíces, que me va a dar 15 más menos 15 al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo eso dividido en 2a. Me quedaría 15 por 15, que es 225, menos 4 por 56. Y me da un 1. Estaba prefabricado esto. Todo el discriminante me da 1 y me quedaría 15 más menos 1 partido en 2. Las soluciones van a ser 8 o 7. ¿Qué significa eso? Que en 7 y en 8 se hacen 0. Todo esto, porque ya lo hemos manejado, lo puedo escribir como x menos 8 por x más 7. Menos 7. Ahí. Son iguales. Por lo tanto, se hacen 0 en 7 y en 8. Cuando son números mayores que 8, es positivo. Cuando es número entre el 7 y el 8, es negativo. Y para números menores que 7, me da positivo. Podrían separarlo. Si les complica mucho, podrían volver a separar uno, hacer el del x8 y después el del x7, pero va a ser lo mismo. ¿Alguien no entendió hasta ahí? Entonces, como resumen, tenemos esta ecuación, tomamos cada uno de los términos y vemos si es positivo o es negativo. Casi todos son siempre positivos porque la restricción que habíamos tomado es que tenían que ser mayor que 1 por la restricción de la raíz. Pero había uno, que era este de acá, que lo podría separar en dos términos. Yo, lo más probable, conociéndolo a ustedes, es que los vayan a hacer separados. Entonces lo voy a hacer igual que ustedes. ¿Qué significa? Irse a la segura y hacer estos por separado. Ese término acá, convertir todo esto, lo que está en azul, en un x menos 8 y en un x menos 7. Entonces tenerlos por separado. Así. Entonces, el primero se hace 0 en 8, pero para los demás es el negativo. Y con 7 se hace 0 en 7, positivo, 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 negativo, negativo. Por lo tanto, voy a eliminar esta solución que ya la obtuvimos. El sistema tiene como solución total, va a ser S por S por S por S por S, el signo, da lo mismo si está dividiendo o está multiplicando, porque simplemente multiplico los signos. Me queda más con más, positivo, positivo, negativo, positivo. 0, positivo, positivo, negativo, negativo. 0, positivo. Y la pregunta es, ¿cuándo es mayor o igual que 0?
Entonces solamente van a ser estos términos y esos términos. ¿Y cuál es la solución entonces? Tienen que ser x mayores que 1, pero que cumplan esto hasta el 7, que esté entre el 1 y el 7, incluyendo el 7, o, porque también está la otra opción, el otro conjunto, unión, puede ser, para x mayores o iguales que 8. Y este lo omito porque puse el 1 acá. Y esta es la solución. Cualquier número entre 1 y 7 o mayores que 8 cumple. Pero un número entre el 7 y el 8 no lo va a cumplir. Un 7,5 no lo cumple. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo acá, en el azul, el 7,5 me va a dar negativo. Aunque no lo crean, va a dar negativo. Pero para cualquier otro valor, va a dar positivo. ¿Ya? Entonces ahí ya está solucionado el problema. Era largo, por si acaso. Pero aplicamos todo lo que hemos visto. Lo único que apareció nuevo, no es tan nuevo, era resolver una ecuación cuadrática que ya sabemos resolverla. Pero este ejemplo estaba hecho como para terminar la unidad 1. Es para decir todo lo que hemos aplicado. Resolver desigualdades, ver cuándo eran mayores que 0 y las restricciones, tanto de las raíces como funciones cuadráticas. Y aplicar todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Déjenme ver la hora, calendar. Y siempre me va a decir la hora. Y nos queda un poco de tiempo para poder hacer perfectamente el problema número 2. Los otros dos se los voy a dejar a ustedes. Este, por si acaso, es sencillo, porque despejar los valores absolutos, ya saben cómo. Hay 4 combinaciones posibles, que la primera sea positiva o negativa, y la otra positiva, negativa, positiva, negativa. Van a haber 4 ecuaciones y tienen que resolver las 4. Pero la pregunta es engañosa porque la pregunta no dice busque el valor de alfa para que cumpla. Es para que no tenga solución. Son las que siempre omitimos. Esas son las que tenemos que considerar. Estamos acostumbrados a encontrar el valor de alfa para que cumpla. Ahora están diciéndote busca el valor de alfa para que no cumpla. ¿Ya? Que es simplemente lo que descartábamos, hacerlo. Profe, entonces eso sería como las restricciones. Ejemplo. Cuando nosotros resolvíamos esto, ¿se acuerdan que habían 4 combinaciones? Lo voy a anotar acá. Imaginemos que habían 4 combinaciones. La combinación 1, 2, 3 y 4. Y cuando hacíamos las combinaciones, habían algunas que se eliminaban por restricción. ¿Se acuerdan? Que no tenían sentido. Sí. Esas son las soluciones. Eso es lo que te están pidiendo. Ah, ok. En forma muy sencilla. Si tú... Háganlo como solución. Encuentren la solución. Y cuando encuentren la solución y les dice que el x tiene que ser mayor o igual que 5... ¿Cuál es la no solución? Los menores que 5. Entonces, de igual manera, tienen que encontrar la solución. Y todo el resto es la no solución. El complemento del conjunto. Entonces, es hacer lo mismo. Es hacer exactamente el mismo procedimiento. Pero no considerar la solución. Todo el resto. ¿Cómo resolvemos esto? Nos damos cuenta que hay una raíz. Tenemos que fijarnos en su restricción, que el 2x menos 1 en valor absoluto menos 4 tenga que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolver eso? Podríamos preguntarlo de esta manera. Ahí. ¿Cuándo todo lo que está en el valor absoluto es mayor que 4? ¿Ya? Y van a haber 2 soluciones. Una va a ser esa, para que todo lo que está adentro es mayor que 4. O esa, para los términos que son menores que 4. Resolvemos el sistema, a lo que voy.
Esto va a ser verdad si lo que estaba adentro era mayor o igual que 0. Y esto va a ser verdad si lo que estaba adentro era menor que 0. Si resuelvo la ecuación, me quedaría que x es igual a 5 medios. Mayor o igual que 5 medios. Pero tiene que cumplir que el x tiene que ser mayor o igual que 1 medio. Voy a ponerlos con colores. Esto era esto. Y esta ecuación era eso. De la segunda, tendría, y aquí hay un menos que me lo oculté. De la segunda, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que x es menor o igual que el más 1 pasa restando, me daría un 3, menos 3 medios, que sería esta parte roja. Cambia el signo de la desigualdad porque multiplico por un número negativo. Y la parte azul para x que son menores que 1 medio. Si intercepto esos dos conjuntos soluciones, voy a obtener lo siguiente. Mayores que 5 medios y mayores que 1 medio, manda el 5 medios. Y la otra solución va a ser números menores que menos 1/3 y menores que 1 medio, gana el negativo. Entonces, para que esto tenga sentido, lo que está dentro de la raíz, para que sea positivo o igual a 0, el x tiene que ser o mayor que 5 medios o menor que menos 3 medios. Ahí me falta un menos. Para cualquier otro número, ejemplo 0, me da negativo. 1 también me da negativo. Menos 1 también me da negativo. Son para mayores que 5 medios o menores que menos 3 medios que van a recién resolver la ecuación. No tienen restricción. Cumple. Ahora, considerando que encontramos la restricción, porque una restricción la comparamos al final, resolvemos ahora recién la función planteada. Podemos elevar al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado sabemos que todo lo que está dentro es positivo y nos quedaría simplemente 2x menos 1 en valor absoluto menos 4. Y el otro término nos quedaría un x menos 1 al cuadrado. Y tendríamos dos soluciones, porque está el valor absoluto. Una va a ser 2x menos 1 menos 4. Ya aquí x cuadrado menos 2x más 1. Y la otra ecuación va a ser menos 2x más 1 menos 4. X cuadrado menos 2x más 1. Sabemos que para que esto sea positivo, para la primera ecuación, era para esta restricción. Tenemos que resolver el sistema y encontrar la solución. Es una función cuadrática y resolvemos la desigualdad. Hacemos la otra ecuación cuadrática. Voy a usar la segunda simplemente. Voy a dejar la segunda lista. Va a ser x cuadrado. Se van a ir los x, son los mismos términos. Me va a quedar un menos 3 más 1, me va a quedar un 4. Igual que 0. Y resuelvo esta ecuación cuadrática. ¿Cuándo esto va a ser positivo? Siempre, para todos los reales. Puedo usar las raíces, es una función cuadrática positiva, porque el x está acompañado por un número positivo. Aplico el discriminante, que me queda b cuadrado, que es 0, menos 4ac, me da negativo, por lo tanto siempre la función cuadrática es positiva. Entonces la solución es todos los reales. Pero todos los reales que cumplían esta condición, acuérdense, con la restricción. Y tengo que hacer lo mismo con la segunda ecuación. ¿Ya?
Vamos a continuar la próxima clase. De nuevo vamos a terminar un poco este ejercicio. Pero después hay otro tropas que podrían hacer. Al principio de la clase del día miércoles, vamos a continuar con este ejercicio y con terminar este día. Por si hay alguna duda. Recuerden que las clases son grabadas y lo estaríamos viendo ya en la próxima clase. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. También. Profe, que esté muy bien.